nos cambia el humor. Sí. Siempre tendremos algún detractor que diga, ¡buah, eso es una tontería! Pues seguramente, ¿pero te va a hacer algún daño tener una planta? Pues no. Entonces, vamos a intentar mirar el lado verde, nunca mejor dicho, de las cosas y sobre todo tener pues ese ánimo subidito si tenemos una planta cerca. Más razones. Bueno, pues las plantas, fíjate, nos ayudan a recuperarnos. Hay algún estudio que dice que en los hospitales donde hay cuadros sobre naturaleza o las ventanas que tienen unas vistas a paisajes o a un parque o a árboles, los pacientes siempre mejoran más rápido su estado de salud. Ajá. También podemos decir, bueno, eso es porque el paciente se tenía que curar. Sí, ojalá todos los pacientes se pudieran curar si tienen una planta al lado. Vamos, eso sería maravilloso. Pero también lo decimos, ¿te va a hacer algún mal mirar por la ventana si hay algo verdecito cerca del hospital? Pues seguramente no. Y si nos ayuda eso también, pues pa'lante. Hay que recuperarse de la mejor manera y cogerse a cualquier cosita que nos haga sentir bien. Oye, pero lo has dicho muy bien, porque en los hospitales no te dejan tener la planta dentro de la habitación, claro, por el tema del oxígeno, claro, que es otra de las funciones que la podemos revertir en positivo, ¿no? Que también filtran un poquito. Sí, porque las plantas depuran el aire, son un gran filtro natural y es que a través del proceso de la fotosíntesis pues nos depuran el ambiente. Por ejemplo, algunas plantas que lo hacen muy bien, la areca, la drácena o el ficus. Estas son unas de las plantas más comunes que nos purifican el aire y nos lo hacen, pues eso, con la menor ionización posible, que eso es beneficioso para nuestra salud. Eso nos viene muy bien ahora que no solo en los centros de trabajo, sino también en los domicilios particulares, cada vez hay más tecnología, más ordenadores, más tablets y al final demasiados cargadores, demasiadas wifis y es verdad que eso en el aire se nota, ¿no? Si pones una planta quizás, no lo sé, contrarreste. ¿Qué más propiedades tienen las plantas? Pues fíjate, las plantas nos absorben los malos olores, como por ejemplo el olor del tabaco, cuando tenemos un fumador en casa o en una zona cercana a la oficina, que es verdad que no he ido a fumar fuera ya, pero el olor se mete para adentro. Las plantas nos ayudan a que no se concentre el humo en un solo lugar y así mantienen un aire limpio y mucho más agradable. Lo mejor para estos casos, pues siempre lo decimos, airear muy bien, abrir las ventanas, no fumar en sitios que están totalmente cerrados. Si es en casa, en la medida de lo posible, que se salgan a la terraza o bueno, en algún sitio destinado para los fumadores. Luego es verdad que las personas que están acostumbradas a fumar nos dicen, sí, hombre, vais a venir vosotras a mandarnos salir a fumar fuera de casa con lo gustito que estoy yo en el sofá. A ver, también es verdad, siempre en la medida de lo posible y siempre apelando al sentido común. Si acabamos de comprar una casa nueva, los textiles son, pues eso, recién comprados todos, pues vamos a procurar que por lo menos al principio no cojan ese olor a tabaco que después es muy difícil de sacar. Que penetran los tejidos. Eso nos da para otro espacio, ¿eh? Un día tenemos que hablar de tejidos y olores, pero bueno. Vamos a seguir purificando con las plantas y conociendo todas sus virtudes, todos sus poderes. Sí. Además de absorber malos olores y de depurar el aire, ¿qué más hacen? Bueno, pues como decíamos anteriormente, nos eliminan los tóxicos. Las plantas no solo depuran el aire al hacer la fotosíntesis, algunas de ellas también son capaces de reducir considerablemente esos tóxicos que tienen en el aire, ¿vale? Como el benceno o exileno, entre otros. Vamos a ver, si me hablas de química, estoy pegada como un sello, pero es verdad que a la hora de mejorar nuestras condiciones en casa y de mejorar, pues eso, nuestro estilo de vida, ahí sí que somos estudiosas de la materia y nos estudiamos, vamos, lo que haga falta. O sea que hay tóxicos por ahí en el ambiente que pueden ser el benceno o el xileno que contrarrestan si ponemos un bonito ficus, por ejemplo, ¿no? O una planta de interior. Pues ahí puesta la planta. Continuamos, más virtudes, más propiedades beneficiosas de tener plantas en nuestro entorno. Bueno, pues fíjate, las plantas evitan el moho. Cada planta cuenta con unas propiedades que no solo hacen que nos sintamos mejor, sino que también nos cuidan a nivel de salud, que es básicamente lo que a nosotras nos interesa. Como, por ejemplo, la planta del espatifilo, que es una planta interior apta para todo tipo de casas, incluso las que tengan poca luz. ¿Qué pasa? Pues que evitan la creación del moho.
es ideal para las personas alérgicas y también es ideal para las casas de planta baja, que sabes que tenemos más tendencia, pues eso, a que en las paredes se concentre ese moho que después, sobre todo también a las personas alérgicas o con algún tipo de asma, eso es horroroso a la hora de respirarlo. Que te lo digan a ti, ¿verdad? Que por algunas Que me lo pasado. digan a mí. Ay, qué mal se pasa cuando una no puede respirar y hay veces que no se ve, que ese moho de las casas es imperceptible, pero está, la humedad se concentra y no nos damos cuenta, pero al final no vivimos tan confortables en nuestro hogar, pues por culpa de pequeñas cositas que podíamos contrarrestar sin mucho esfuerzo y de manera decorativa, como ya estamos contando, con unas bonitas plantas. Ahí tienen una solución también para quien sufre de asma y de determinadas afecciones respiratorias, ¿no? Que ahora con la pandemia han quedado muchos por ahí todavía tocaditos, también es bueno poner una planta. Y fíjate, además del moho, también las plantas reducen la humedad, que también es una consecuencia de la formación del moho posterior. Muchas plantas son capaces de reducir esta humedad en el interior de las casas. Has visto que muchas veces la humedad no está visible, porque a lo mejor está detrás de una pared o está detrás de una mancha que se produjo hace ya tiempo y se ha quedado esa humedad impregnada en casa. Bueno, pues las plantas también nos van a ayudar a eso. Hacen de humidificadores naturales y ecológicos que siempre son beneficiosos, pues eso, para reducir el mal karma que te lleva a respirar, ¿vale? Esta serie de humedades y de moho que luego, pues eso, repercuten en nuestro sistema respiratorio. Claro, pues cantidad de propiedades. Yo te quería preguntar por una que he oído, pero no sé si es cierta y seguro que tú lo sabes. ¿Es cierto que amortiguan el ruido? O sea, que puedes poner también las plantas como elemento de armonización acústica. Claro, como barrera acústica. A ver, tanto las plantas que tengamos en el interior como la del exterior, sobre todo, son absorbentes acústicos. Entre otras, también vamos a destacar el ficus, que puede vivir tanto dentro como fuera de casa. A ver, si tenemos una pequeña terracita, si tenemos un balcón o incluso un patio o algo más extenso, si vivimos en una zona que está a lo mejor cerquita de una carretera, si en esa verja o en esa valla plantamos plantas, muchas veces hemos visto también estos pinos que son así alargados, que forman una especie de barrera. Todo nos ayuda a que el sonido llegue, por supuesto, mucho menos amplificado que si no tenemos ningún tipo de planta. Fíjate. En nuestras terrazas y balcones pasa un poquito lo mismo. No os vamos a decir que hagáis una barrera tupida, ¿vale?, para que ni siquiera podáis asomaros al balcón o ni siquiera entre el sol. No, ni mucho menos. Las plantas, sus hojas, ¿vale?, sus ramas son las que van a provocar que a la hora de entrar el sonido en casa, ¿vale?, lo tenga un poquito más difícil, ¿vale? Entonces no entra todo el sonido, entrará, por supuesto, pero siempre será de una manera mucho más tenue. Entonces es cierto que es una amortiguación de ruido el tener estas plantas, ya te digo, sobre todo cerquita de una ventana o en el balcón o en la terraza, para que ese inconveniente que muchas veces es el sonido de una carretera o algo que tengamos cerquita por donde haya, pues eso, un elevado sonido diario, nos quede un poquito más apaciguado con nuestras plantas en el balcón. Qué bueno. Y luego encima de eso, cuando hay viento, cuando sus propias hojas y tallos se mueven, generan otro sonido más reconfortante. Claro, mucho más agradable. Eso es. Lo inteligente que es la naturaleza y cómo nos gusta llevarle la contraria a veces, poniendo todo lleno de enchufes, de cables y de cosas. De verdad que sí. Mira, pues ese es otro de los factores, porque tener plantas en casa nos ayuda a tener un hogar más seguro, porque son neutralizadoras de la electricidad. Y por eso también facilitan cualquier accidente doméstico. A ver, volvemos a lo mismo. Si se te quema la tostadora y el cable sale ardiendo, ya puedes tener allí la selva, que esto es un accidente y va a pasar. Pero es verdad que si tenemos, pues eso, las plantas repartidas por nuestra casa, pues en el rincón donde más nos guste, pues va a ser un poquito neutralizadoras de la electricidad. Y habrá quien nos escuche y diga, sí, que está muy bien lo de las plantas, pero que recomiendan que no las tengas en el dormitorio. Antes acabas de decir que pongas una planta que si no te quita el oxígeno por la noche para dormir. Eso, a ver, bueno, ¿verdad o mentira? Vamos a ver. Aquí tenemos pues detractores y personas que están totalmente a favor. A ver, gracias a que muchas plantas depuran el aire, las cantidades de dióxido de carbono se reducen. Por eso tener una planta en el dormitorio ayuda a tener un sueño reparador y no es nada perjudicial para la salud tenerla en el dormitorio. Muchas otras personas dicen que, bueno,
podemos tener la planta durante el día, pero a la hora de dormir que la saquemos fuera del dormitorio. También sería una opción. Todo es válido siempre que prevalezca, como decimos nosotros, la coherencia y lo que mejor le convenga a cada persona. Si tú tienes una planta en el dormitorio y en los primeros días notas que te ahogas, pues evidentemente no es buena idea. Pero si tú tienes una planta en el dormitorio y en una semanita consideras que tu sueño es reparador, que duermes bien y que descansas mejor, no te va a hacer ningún mal tener la planta, sobre todo porque por la mañana aireamos los dormitorios. No tenemos todo cerrado herméticamente para que las funciones de la planta y lo que sueltan y recogen quede impregnado en esa habitación. Una habitación tiene que ser un lugar totalmente aireado y que tenga eso, la solución para que no quede estancado ni lo bueno ni lo malo, que vaya fluyendo. Claro, y una habitación tiene que ser un lugar donde te guste encontrarte y tiene que ser bonita. Y me has dicho un montón de razones de las plantas para tenerlas en diferentes lugares de nuestro hogar, pero esa la hemos obviado, parece que se da por hecho, ¿no? que son un elemento decorativo. Claro. A ver, se da por hecho porque son preciosas. También, para gustos, los colores. Cada uno encontrará la belleza en distintas especies de plantas, pero no se puede negar que tener plantas hace que la casa se vea más bonita. A algunos les gustarán las plantas que sean florales, que tengan pues unas florecitas. A otros no, solo las plantas verdes. A otros, con tal de no cuidarlas, pues les gustarán hasta los cactus, que forman parte también de una decoración un tanto peculiar y original. Las plantas las podemos elegir según nuestra manera de percibir la belleza. Eso sí, para lo que a mí puede resultarme precioso en unas calas o en unas orquídeas, a lo mejor tú prefieres algo mucho más discreto, por ejemplo, o a lo mejor algo más verde o una enredadera o cualquier cosa que a ti te estimule al llegar a casa, que es lo que siempre decimos. Cuando tú llegas a casa tienes que encontrarte en tu oasis de paz y donde te encuentres realmente cómodo. Entonces, ¿qué planta te lo hace sentir? La buscas. En los viveros hay un montón que ni siquiera conocemos, además bastante asequibles de precio. Hombre, si nos vamos a plantas grandes, seguramente el precio será más elevado, por supuesto, pero una plantita común para ponerla en el salón o en la cocina, a ver, alrededor de 10-12 euros tenemos una planta preciosa. Y depende de dónde la pongamos, claro, porque podemos poner plantas en cualquier estancia de nuestro hogar, incluida la cocina, que ahora se lleva mucho, no solo que decoren, sino que nos sirvan para algo. A ver, en la cocina tener las plantas es una buena idea por dos motivos, incluso más de dos. A ver, sobre todo pues eso, la planta suele ser, la cocina suele ser un lugar bastante soleado de la casa, que eso le va a venir bien a cualquier planta. Y además las plantas nos dan de comer, porque son una fuente natural para nuestra alimentación. Comemos sus frutos, comemos sus hojas, incluso comemos sus raíces. Entonces, siempre hay que tener a mano alguna planta aromática para poder sazonar los platos que hacemos de manera sana y saludable. Además, nos decoran la cocina, nos aportan frescura y nos ahuyentan los mosquitillos y las pequeñas mosquitas que quieran entrar en nuestra casa. Uy, qué importante. Sí, son un montón de razones por las que debemos tener plantas en la cocina. Además de eso, huelen fenomenal. Si tenemos una albahaca, una menta, un orégano, eso es maravilloso. Nuestra cocina va a oler súper bien, independientemente de lo que estemos cocinando. A mí, yo me apunto, me estás convenciendo, pero hay una razón más, que podrían ser unas cuantas de peso por las que disfrutar de tener plantas en el hogar, y es su parte terapéutica, que a veces es la más desconocida, pero dicen que tener plantas o cuidar de ellas es bueno para la salud. A ver, es bueno para la salud porque nos ayuda a combatir el estrés y la ansiedad. Es verdad que las plantas, como bien decías, tienen un efecto terapéutico que nos ayuda, sobre todo, pues imagínate, a las personas mayores que están en casa solas, que se encargan de una planta, así se sienten importantes, se sienten orgullosos de que su planta esté creciendo de manera fantástica. A veces decimos, bueno, pues igual una mascota o igual alguien que venga a hacer de compañía de vez en cuando. Sí, pero una mascota hay que bajarle en la calle y a veces pues las oportunidades no son las más convenientes para que esa persona mayor pueda bajar a la calle, o a veces la compañía brilla por su ausencia. Entonces, el cuidado de una planta es verdad que puede tener ese poder terapéutico para que las personas se sientan útiles y que hagan de una planta algo maravilloso y que lo conviertan en su quehacer del día a día, pues para quitarle las hojitas feas, para regarlas que estén bien,
para cambiarlas de sitio si no les da la luz adecuada. O sea, lo que intentamos con esta explicación es que cada uno se acoja a lo que mejor le venga. También una planta reduce el estrés y si las personas de edad más avanzada pueden resultar ayudadas por plantar esta serie de macetas, se sienten confiadas y empoderadas, a las personas más jóvenes, fíjate, les ayuda a reducir el estrés, porque cuidar una planta te mantiene concentrado y ahuyenta los malos pensamientos. Pues imagínate que te dé por cultivar bonsáis, eso hay que tenerlo, vamos, pero súper bien cuidado, es una manera de practicar mindfulness, fíjate, y además de eso, la posibilidad de elegir la planta que tú quieres y hacerla crecer a tu lado. O sea, quiero decir, es una manera de estimular la mente y la energía que tengas tú, transmitirla a la planta. Pues así de poquito a poco, pero oye, con razones de peso nos has convencido. Y tener plantas en casa, ahora que los días van siendo más largos, hay más horas de luz solar y va a ser mucho más fácil que compaginen su vida con la nuestra, y viceversa, pues van a ser buenas compañeras. Les resumo las razones: nos suben el ánimo, depuran el aire, nos ayudan a recuperarnos en procesos de enfermedad, absorben los malos olores, eliminan los tóxicos, incluso el moho, reducen la humedad, amortiguan el ruido, neutralizan la electricidad, nos ayudan a dormir mejor. Son bonitas y decorativas. También nos pueden dar de comer o aderezar las mejores recetas. Regeneran la energía y son terapéuticas, ya que nos ayudan a reducir ese estrés, a mejorar la autoestima y a empoderarnos. Nos queda la última parte, Marentu, que luego pues sepamos cuidarlas adecuadamente. Y si me permites, una última razón. Sí. Cuidar plantas y tenerlas en casa es apto para todos los públicos. Eso es fantástico. Claro, porque los niños pueden empezar a valorar la naturaleza a través de sus plantas, cultivándolas desde pequeñitos, y así nos vamos creciendo con ellas, y lo que decíamos, adolescentes, jóvenes, personas más mayores. O sea, que todo, en cada etapa, probablemente tenemos un beneficio añadido cuidando de nuestras plantas. Pues yo creo que hoy te van a agradecer los viveros este espacio. Ponga una planta en su hogar y su vida cambiará. Eso. Y después de una, la siguiente, pero no convierta su casa en un jardín botánico. Le seguiremos dando consejos para hacerlo de manera equilibrada. Con Marentu, y cada miércoles en este espacio de Homestaging, y después, pues a través de sus redes sociales. Solo tienen que buscarlas con ese nombre, Marentu, las de la hojita verde de curry. Hasta la semana que viene. Un beso y gracias. Así será. Nos encontramos la semana que viene. Un besito. Chao. Chao.